Reciban una cordial bienvenida. El tema del cual platicaremos es el impacto de los principales fenómenos naturales en la infraestructura. Comencemos. Los principales fenómenos naturales que causan grandes afectaciones a la infraestructura son huracanes y sismos, dada la magnitud de escalas en daños que pueden llegar a ocasionar dentro o fuera de la infraestructura, dañando nuestra vida diaria, por lo cual es importante conocer su origen, funcionamiento y las materias dentro de la ingeniería civil que nos ayudan a saber cómo podemos prevenir un daño excesivo. Lo importante ahora es saber qué son. Un fenómeno natural es un evento de cambio que ocurre en la naturaleza, en donde su origen el ser humano tiene poco o nada que ver. Si este ocurre en un área poblada es un desastre natural, ya que puede causar fatalidades o serios daños más allá de la capacidad de la sociedad. Los desastres naturales traen consigo problemas ambientales, pues contaminan el suelo y el agua, destruyen parte de la flora y fauna, además también pueden destruir zonas donde habita el ser humano, provocando así la pérdida de sus miembros de la población, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas subsistenciales. Las pérdidas preocupan tanto a los países en donde ocurre como también a los organismos crediticios internacionales y el sector privado, ya que estos tienen intereses en proteger sus préstamos e inversiones. Las inversiones frecuentemente corren peligro a causa de las amenazas naturales. Los principales fenómenos naturales que causan afectaciones son sismos. Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios rápidos y violentos de la superficie terrestre. La mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque generadas por disturbios en la corteza terrestre. Los componentes físicos de un sismo incluyen el hipocentro, epicentro, la falla geológica y las ondas sísmicas. Los sismos se clasifican y se miden con diferentes escalas. Estas son la de magnitud local o también llamada Richter y la de intensidad Mercalli modificada. La magnitud mide la energía liberada en el hipocentro del sismo, que es el lugar donde se produce el choque de las placas o ruptura de ellas. Esta se mide con instrumentos especializados que, en donde estén ubicados, registrarán el mismo rango de magnitud. Mientras tanto, la intensidad no es una sola, de hecho son varias y se habla de intensidades, que se miden de manera subjetiva a la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos de la zona afectada. La clasificación de la magnitud Richter se realiza mediante una escala, la cual se presenta a continuación. Con respecto a la intensidad Mercalli modificada, estas se representan con números romanos, extendiendo una tabla común que menciona el nivel de percepción y una breve descripción de los acontecimientos que ocurrieron durante el sismo. Esta se presenta a continuación. Todo esto puede causar grandes afectaciones a estructuras y edificios, gracias a la fuerza de inercia que se genera a partir de las vibraciones en la masa que estos tienen. La resistencia a los daños en los edificios puede depender si estos tienen una continuidad normal, es decir, que todos los pisos tengan la misma altura entre ellos. Además, una forma continua y proporcional ayuda a evitar la ruptura de las estructuras, haciendo los edificios más seguros. Algo muy importante es la dimensión, masa y su colocación en la construcción. Esta interfiere ya que la frecuencia de vibración natural choca con la frecuencia de vibración de los sismos, así creando una fractura, ya que mientras más grande el edificio, una frecuencia natural será de un periodo más extenso. Sin embargo, en construcciones más pequeñas, sus frecuencias naturales se ven afectadas por un periodo de interrupción más corto. Esto quiere decir que en edificios más altos los periodos de movimiento serán más largos y en edificios más pequeños los periodos de movimiento serán mucho más cortos. Los huracanes son el fenómeno atmosférico más violento de nuestra naturaleza. Un huracán es parte de la familia de los ciclones tropicales. En un huracán, los vientos rotan alrededor de un centro en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Este centro de baja presión y relativa calma es conocido como el ojo del huracán. En este ojo, donde no existen nubes o al menos muy pocas, los vientos son leves y la presión atmosférica es mínima. Sin embargo, el ojo está rodeado por una región conocida como la pared del ojo, donde se encuentran los vientos y lluvias tronadas más fuertes. Aquí es donde está localizado la mayor parte potencial de devastación del huracán. El movimiento de los huracanes está determinado por el flujo de vientos que predomina en la atmósfera en ese momento dado. Los huracanes son clasificados por su intensidad y la velocidad de sus vientos. Esta se mide con la escala de Stark-Simpson, la cual fue creada en 1969 por Herbert Saffir y el entonces del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Robert Simpson. La escala Saffir toma en cuenta la velocidad del viento, los efectos del oleaje y con esto estableció 5 categorías, más dos previas que se refieren a la etapa de organización del huracán.
Los huracanes se dividen por categorías, tomando en cuenta la velocidad de los vientos que generan. Estas lluvias también pueden causar inundaciones, erosión y deslizamientos de terrenos. Esto puede dañar drenajes, causando grandes acumulaciones de agua dentro de las ciudades. Algunas de las materias que pueden ayudarnos a prevenir esto son el agua potable y el alcantarillado. Esta parte estudia los medios necesarios para la filtración y el flujo continuo del agua por el subsuelo, con ayuda de una estructura denominada drenaje que ayuda a la reducción de riesgos de inundaciones y problemas a la infraestructura por humanidad. La hidrología, esta parte de la ingeniería, se encarga de estudiar el movimiento del agua, ya sea su origen, desplazamiento de los ecosistemas, sus propiedades y su intervención con la vida en general. Mecánica de fluidos, se encarga de ver el comportamiento de fluidos en reposo y movimiento, ya que esta viene a ser una rama de la física, dado que los fluidos pueden cambiar su forma, pero no su volumen. Es importante su estudio. Topografía, estudia la superficie terrestre y los accidentes que deriven de esta, sean naturales como las fallas, sismos ocasionados por el hombre.